Hola jugadores, vamos a analizar en este video la primera victoria que logra Hans Niemann contra Magnus Carlsen en el Speed Chess Championship que se jugó hace unos días. Para este punto Magnus le llevaba una ventaja de 3 puntos, pero Niemann logra conseguir esta primera victoria jugando con las piezas negras. Veamos qué sucedió sobre el tablero. Magnus juega C4, apertura inglesa, E5 de parte de Niemann, se juega G3 buscando el fianchetto del alfil, caballo F6, alfil G2, se juega C6 buscando la ruptura central y Magnus rompe el centro con D4. Niemann captura, Magnus captura con dama, una jugada muy agresiva llevando esa dama al centro del tablero. Niemann continúa, caballo A6, una jugada extraña, pero en algún momento ese caballo buscará saltar a la casilla de C5. Viene entonces Magnus con caballo F3, desarrollando sus piezas, preparando el enroque corto. Niemann hace lo propio con alfil C5 atacando la dama, que viene a dar un jaque. Niemann se cubre, regresando el alfil. Blancas se enrocan, negras se enrocan. Entonces Magnus juega caballo C3 desarrollando el resto de sus piezas y la torre viene a E8 molestando a esa dama con rayos X que se retira a D4. Continúa la dama en el centro del tablero. Viene alfil B4 molestando al caballo. Las blancas juegan alfil G5 desarrollando la última pieza menor que les quedaba, también clavando a este caballo que no puede retirarse porque detrás se encuentra la dama de Hans Niemann. Entonces Niemann captura, alfil por C3, se juega B por C3. Negras molestan al alfil y aquí Magnus hace lo propio capturando al caballo de F6, doblando también los peones de Hans Niemann. Como podemos ver, ambos tienen estos peones doblados y aislados que van a buscar ser objetivos para captura en las próximas jugadas. Continúan las blancas, quieren adueñarse de la columna D, traen la torre de F a D1, viene el caballo justamente buscando el centro en la casilla de C5 y Magnus centraliza también su caballo en D4. Se juega D6 liberando al alfil que era la pieza que le faltaba desarrollar a Hans Niemann en la partida. Viene caballo B3, se intercambian los caballos y aquí Magnus tiene unos peones aislados un poco molestos por los peones doblados de C, aunque también tiene ambas columnas semiabiertas, la de A y la de D. Continúa la partida entonces capturando Niemann el peón de E2 y Magnus el peón de D6. Se juega alfil E6 molestando a este peón que bien Magnus ahora lo deja para capturar por parte de Niemann, pero Niemann no se anima a capturarlo, de hecho jugó torre E8. ¿Qué hubiera pasado si capturaba al peón? Bueno, podría venir la jugada alfil F1 molesta clavando a esa torre, si bien la torre podría venir a una de estas casillas a defenderse, por ejemplo, torre E4 para luego defender al alfil o torre A2 buscando el intercambio. Si se jugaba, por ejemplo, torre A2, Magnus podría intercambiar las piezas y después podría venir un captura de torre por F6 o por ejemplo torre D7 molestando este peón que si bien podría avanzar para defenderse, después vendría alfil G2 clavando a este peón y se regresaría el peón por parte de negras. Por lo tanto, Niemann parece que algo no le gustó de esta combinación, que entonces no quiere capturar al peón, sino que juega torre E8. Continúa la partida con alfil F1 molestando a la torre, se retira la torre a C2 amenazando a este peón de Magnus Carlsen que se encuentra en C3. Magnus no lo defiende, sino que captura el peón de A7. Niemann defiende al peón de B7 con el alfil y continúa Magnus capturando al peón de F6. Un error grave que Niemann castiga en las próximas jugadas. ¿Qué tenía que haber hecho Magnus? Tenía que haber regresado una de sus torres a la columna, a la fila 1, para evitar el torre C1 clavando al alfil, porque además podría venir un alfil H3 y perdemos la pieza en el acto. Entonces Magnus comete ese error, viene justamente torre C1 de Hans Niemann clavando al alfil. Magnus tiene que jugar rey G2 para evitar el alfil H3 de parte de negras. Pero aquí hay una jugada brillante que es torre por F1. Magnus no puede capturar ya que vendría un mate en 2 con alfil H3, jaque única, rey G1 y mate con torre E1 de parte de negras. Magnus se da cuenta, por lo tanto no captura a la torre, sino que juega juega torre por H6. Trata de buscar contrajuego, sabe que ha perdido la pieza y tiene que buscar amenazas para las negras. Niemann regresa a la torre a E1, Magnus avanza sus peones buscando contrajuego, el negro amenaza la torre de Magnus, la cual se retira a H4. Viene entonces el intercambio de peones y se juega alfil F5, amenazando
alfil E4. ¿Por qué es una amenaza tan dura? Si aquí las blancas jugaran, por ejemplo, B6, vendría alfil A4. Aquí, si las blancas se defienden con el peón, simplemente damos el jaque. El rey tendría que moverse. Una jugada, por ejemplo, rey H3, se respondería con alfil por F3 y aquí la amenaza es muy dura. Si las blancas cometen otro error, como por ejemplo torre por B7, vendría aquí un mate en 3 jugadas donde comenzaría con alfil G2 jaque, el rey tiene que moverse, única, rey G4, vendría el jaque con la torre de 2 a E4, jaque, y ante cualquiera de estas 3 jugadas, las negras tendrían jaque mate con torre 8, E5. Por lo tanto, Magnus tiene que cuidarse de estas amenazas. ¿Qué es lo que realiza entonces? Viendo la amenaza de alfil E4, realiza torre F4 para poder defender al peón en caso de alfil E4, que es lo que se juega en la partida. Viene alfil E4 jaque, se juega F3, el alfil se retira, avanza Magnus su peón, que está defendido por la torre, Niemann no puede capturarlo, tiene que mover a su alfil, comienza con un jaque, el rey se quita y ahora sí el alfil viene a E6. Magnus sigue avanzando sus peones buscando el contrajuego, pero ahora viene la otra torre de Niemann que va a buscar entrar. Aquí, claro, están amenazando jaque mate, por lo tanto Magnus tiene que traer su torre a la fila 1, pero las torres de Niemann se adueñan de la fila 2. Esto es durísimo para Carlsen. Aquí, como podemos ver, la barra marca una ventaja decisiva con las piezas negras. Continúa la partida con H4, Niemann da este jaque, el rey se quita y viene entonces Niemann a capturar el peón de H4. El rey blanco está completamente acorralado, esta torre no se puede mover porque podría venir algún mate en H1, etcétera, etcétera. Y entonces, una vez que Magnus regresa a la torre para capturar al peón, Niemann regresa a su propia torre, a H2, y entonces Magnus abandona. Sabe que no puede hacer nada contra la combinación de estas dos piezas. Eventualmente podría venir también el alfil a capturar este peón, amenazando mates en la fila 1, por lo tanto decide rendirse. Pues bien, con esta partida, Niemann logra su primer victoria contra Magnus Carlsen y el score se posiciona en 3.5 puntos para Magnus y 1.5 puntos para Hans Niemann. En los próximos videos estaremos subiendo nuevas partidas interesantes de este match, así que no duden en seguirnos en las redes de la Escuela Queretana de Ajedrez y nos vemos en un próximo video.